Cuentos desde la cripta. City life got you down. ¿Buscan un hogar para orates? Bien, dejen de hacerlo, porque tengo precisamente lo que necesitan. Se trata de una adorable tumba con paisaje. Considérenla su pequeña casita en el Camposanto. ¿No les interesa? ¿Qué pasa? ¿Temen no poder cubrir la hipotetumba? Pues bien, es precisamente lo que siente la mujer de nuestro atormentado cuento. Está preocupada porque hay un asesino husmeando por los alrededores en una pútrida propiedad intitulada Homicida al acecho. Homicida al acecho. Through with the paper, old man? Thought so. Hey, check this out. Another stiff in the park. Hey, cool. Grady? ¿Qué sucede aquí? Están dañando propiedad privada. Borren eso ahora mismo. Que está amargada. ¿Qué dijiste? No tengo goma. How dare you behave in here like you do in school? Grady, acompaña a estos jóvenes hasta la puerta. Regresarán cuando estén dispuestos a actuar como personas civilizadas. Sí, Grady, acompáñanos. Sí, vámonos. Margaret, ¿quieres ocuparte de esto? Homicida al acecho.
Bessie. Bessie. Vamos, Bessie. Tienes que salir. Anda, hazlo. Qué vida tan triste. Sí, y peligrosa. Con ese asesino recorriendo nuestras calles. Intenté que la señora Pritchard permitiera que esta pobre gente se quedara aquí hasta que lo atrapen. Ya imaginará lo que me respondió. No le simpatiza la señora Pritchard, ¿verdad? No me agrada la forma en que trata a las personas. Siempre está dando órdenes. Actúa como si fuera importante. Bueno, es un tanto brusca. Y solo ha estado aquí 2 semanas. La situación se complica más. No pensará quedarse a trabajar tarde esta noche, ¿verdad? Porque considerando lo que está sucediendo por aquí... Espere, ¿trabajar esta noche? Pero la señora Pritchard no me dijo nada al respecto. Oiga, ya tiene autorización para que tanto usted como yo trabajemos tiempo extra. La escuché hablando por teléfono. Hablan y hablan. Son tan malos como esos chicos. Margaret, ¿podría verla un momento en mi oficina? I have to look at that mural each morning to remind myself that I work in a library, not a sewer. You should have seen Park Lane 20 years ago. People used to dress up to come in here. Now, we have to hire security guards to protect the books from the people. Le ruego que no distraiga a Grady. Tiene dificultades para concentrarse en su trabajo. Con su charla va a distraerlo y se agravará la situación. No he querido perjudicarlo. Solo comentábamos que debíamos trabajar esta noche. No estaba enterada. Yeah, must have slipped my mind. Necesito que me ayude con el inventario para la venta de libros de este fin de semana. Is there someone you need to call? You never met... ¿Hay alguien a quien tenga que avisar? No, puedo quedarme con usted si me necesita. Ah, qué bien. Pediré emparedados. E iremos al campo. Oh, and Margaret, do try to keep your voice down. Library matters don't come naturally to all of us. Just remember, if you want to talk, you're welcome to come in here and talk. But out there, you must be little mice. Grady, didn't I ask you to reset the timer lights? It's dark out. I'm getting to... Me asustó. ¿Puedo llevarme este libro? No tiene tarjeta de registro. Los libros de referencia solo son para consulta. ¿Sería tan amable de entregármelo? Gracias. Es una lástima. Es un libro realmente fascinante. Si los policías lo leyeran, tal vez entenderían la clase de persona que es el asesino en serie. Bueno, así es como lo han calificado. Asesino en serie. Pero no lo es. No, los asesinos en serie son cazadores que buscan una especie particular de víctima. No nuestro asesino. Sus víctimas nada tienen en común, aparte de tratarse de hombres. Pero eso no es más que una coincidencia.
Tengo una teoría acerca de su próxima víctima. ¿Le interesa? Debería escucharme. Porque la próxima va a ser una mujer. ¿Qué puede hacerlo actuar? Es lo que me he estado preguntando. Tal vez la ciudad es la culpable. Eso de vivir en lugares tan reducidos, con infinidad de extraños, personas que odiamos. Todas ellas tratando de lastimarnos antes de que les hagamos daño. Somos como conejos en una madriguera. Sienten pánico cuando se atemorizan. Es una especie de frenesí. ¿Y sabe lo que hacen entonces? Se devoran entre sí. No puedo charlar ahora. Ah, sí, lo entiendo. ¿Por qué trajo a ese hombre al área exclusiva para empleados? No lo dejé entrar. ¿Quiere llevar esto al sótano, por favor? Grady, hay un hombre en el sótano y tiene una navaja. Encontró mi escondite. No hay de qué preocuparse. Aquí abajo no hay nadie. Excepto nosotros. Sucede algo malo, Margaret. Es nuestra nueva empleada. No estaba aquí cuando se cometió el robo. ¿Qué? 5 máquinas de escribir. Es por eso que ha venido el teniente Jameson. ¿Ha pasado algo malo, querida? Vi un hombre en el sótano. Fue algo horrible. Tenía una navaja enorme. ¿Esa es la navaja? ¿Me permite verla? ¿La navaja? Sí. Ah, no. Un joven la dejó aquí. Entiendo. ¿Dice que había otra navaja? Sí, en el sótano. Vi a ese hombre, pero cuando Grady bajó ya se había ido. ¿Está usted segura de lo que vio? ¿Cree usted que lo estoy inventando? Por supuesto que no, porque haría algo así. No es mi imaginación. En el sótano había un hombre con una navaja. Well, here's your victim. You don't mean he was ripping a book? Ghost hooligans. Now, listen, I could pick him up on vandalism charges, but I don't think it's going to stick. No, those boys were gone before you sent me down here, Mrs. Pritchard. It must have been someone else. It could have been that killer. It's kids, ma'am. Trust me. It could have been that killer. Le agradezco que haya venido, teniente Jameson. Ha sido un placer. Y recuerde, si tiene algún problema, no dude en llamarme. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. De nada. Buenas noches. Qué agradable. Ya ve, no hay de qué preocuparse. Señora Pritchard, solo existe un problema más. No quisiera causarle dificultades a Grady, se lo aseguro, pero ha estado bebiendo y me parece que con todo lo que ha pasado en estos últimos días deberíamos tener un verdadero oficial de seguridad. He tratado de reemplazar a Grady, pero es un empleado público. Es casi imposible. Así que hemos decidido ocuparnos de él en forma distinta. ¡Oh, cielos!
Ya es tarde. ¿Qué piensa hacer? Necesitamos protección. Estás demasiado nerviosa, querida. El asunto del multiasesino venderá una gran cantidad de periódicos. ¿No tiene miedo? Creo que cada uno de nosotros en este mundo recibe lo que merece. Si nos invade el temor y lo negativo, eso es lo que vendrá a perseguirnos. La biblioteca se cerrará en 10 minutos. Señora Pritchard, ¿quiere que empiece a cerrar? No, Margaret y yo nos ocuparemos de eso. Quisiera hablar acerca del préstamo que le solicité la semana pasada. Te he dicho que no ha sido aprobado. El presupuesto de la biblioteca no incluye ese tipo de préstamos. Pero le dije que era muy urgente. ¿Cómo podría justificar algo así con tus antecedentes? ¿A qué se refiere? Lo sabes perfectamente. Tu comportamiento deja mucho que desear últimamente y el exceso de bebida ya Entonces, es inaguantable. olvídelo. Ese hombre no sabe cuán afortunado es. Irá a comprar unos emparedados. No se vaya. Yo ni siquiera tengo apetito. Pero yo sí. Le traeré un poco de café. Solo tardaré unos minutos. Tome. Son mis llaves. Cierre, ya que está tan preocupada. De acuerdo. Señor, la biblioteca está cerrada. No lo sabía. ¿Puedo mostrarle algo? John Reginald Halliday Christie. No parece un asesino, ¿verdad? Pero lo era. Con tendencias necrofílicas. No es nuestro hombre. Aunque no sabemos cómo es él. Doesn't look like a killer, does he? But he was. And a necrophiliac to boot. Not like our man. Whatever our man looks like. Porque tal vez nuestro asesino sea un hombre de baja estatura, que usa gabardina y pequeñas gafas redondas. Y de pronto un día llega a su límite y enloquece. Sí, puedo ver a nuestro hombre sumido en una especie de diabólico frenesí. Es lo que se necesita para poder matar a alguien con una navaja. Como acostumbra ese sujeto. Porque es más difícil de lo que suponemos cortar el cuello a alguien. Uno tiene que acercarse. Acercarse lo suficiente para sentir su respiración en la cara. Lo suficiente para mirarlo a los ojos y ver su sangre brotar. ¡Basta, por favor! Oh, lo siento, no fue mi intención asustarla. Necesito cerrar ya. Tengo mucho que hacer esta noche. ¿Se quedará a trabajar sola aquí? Sí, no, verá, la señora Pritchard también trabajará hasta tarde. Oh, creí que había salido. No tardará en volver. ¿Quiere que me quede con usted mientras regresa? No, verá, tenemos un guardia de seguridad. Pero acabo de verlo salir. No sería lo recomendable por todo lo que ha pasado en el parque. Entiendo que el homicidio de anoche se realizó a esta hora, más o menos. Un pobre vagabundo sin hogar que caminaba por ahí solo, pide dinero a la persona equivocada y... Creo que debe irse. Ya es muy tarde. Olvidé registrar el libro. ¿Podría dejarlo en algún sitio especial para poder encontrarlo cuando vuelva? ¿Volverá? Mañana. Oh, tomorrow. Till tomorrow. I've really enjoyed talking to you. No podré ir a ninguna parte. Está cerrado. Ay, lo siento, lo olvidé. I forgot.
Adiós. Adiós. Y tenga cuidado. Publicidad has hecho. ¡Déjeme entrar! ¡Déjeme entrar! ¡Déjeme entrar! ¡Margaret! ¡Margaret! Gracias a Dios que ha vuelto. ¿Qué rayos está sucediendo aquí? Primero llamó a esta puerta y luego a la de atrás. Era ese demente, ese demente. Quería que le abriera la puerta, pero obviamente no podía hacerlo. Era enorme y estaba jorobado. Oh, es el señor Garvin. Le permito entrar después de las 9. Pobre hombre, tiene una enfermedad en los huesos. ¿Ve? Él solo vino a dejar unos libros. Cálmese, querida. Estoy segura de que no hay nadie afuera. No, él está allá afuera. Sé que está ahí. Traté de usar el teléfono, pero ese demente cortó los cables. Yo lo desconecté. The switch is underneath. I'll show you. You've cut the phone off. On purpose. ¿A propósito? Ya está cerrada la biblioteca. Venga a mi oficina, querida. Tengo algo que decirle. I know you're upset about these murders, but I can assure you you're quite safe here. Los periódicos han inventado el personaje de ese maníaco. Hizo esto, hizo aquello. ¡Cuánta tontería! ¿Y si no fuera un hombre? ¿Es posible que se trate de una mujer? Eso sorprendería a todos. ¿Dónde está Grady? Le pidió que se fuera, ¿no es así? Tal vez lo haya matado. ¿Qué? Sé que usted lo odiaba. You hate everyone. You said yourself that people get what they deserve. When you think he deserved to die. ¿Cree que soy la homicida? Y ahora quiere matarme. Oh, eso es ridículo. ¡No me toque, no me toque! ¿Pero qué está haciendo? ¡Déjeme! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Sabía que quería matarme. Pero ya no le tengo miedo. ¡Lo he vencido! Miss Pritchard? I was checking the back doors and I heard the alarm. Bien, creo que debo renunciar. Me mudaré. Me agradaba estar aquí. Pero la ciudad me puso nerviosa. Hay tanta violencia. No me agrada sentir temor.
Lamento avisar con tanta premura. Espero no causarles una mala impresión. Well, kiddies, I guess that's knife in the big city for you. Siento una gran pena por Margaret. Parece que va de un empleo muerto a otro cadavérico. Les complacerá saber que realicé una venta. Los esqueletratos fueron feroces. Pero después de arrojar un par de dardos, el resto fue sencillo.